Buenos días. Como dijo el pastor, yo acepté la invitación gozosamente porque nosotros lo pasamos muy bien con ustedes aquí el año pasado. Tenemos muy buenas memorias de haber estado aquí con ustedes y es un verdadero honor haber sido invitado por ustedes para compartirles esta mañana y esta semana de aniversario. Esta mañana yo quería hablar acerca de este tema, el tema del Evangelio de Jesucristo, por dos razones. Primero, ustedes están celebrando su aniversario como iglesia, como congregación, como una manifestación local de lo que es la iglesia de Jesucristo, que es una iglesia universal que ha existido durante varias épocas, desde que fue fundada por Jesucristo. Y el mensaje principal, el mensaje de la iglesia de Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje sobre el cual Cristo ha fundado a la iglesia. La Biblia nos dice en Marcos 1:15, aún al principio del ministerio de Jesús, que Él vino a Galilea predicando el Evangelio, anunciando a las personas que era necesario arrepentirse y creer el Evangelio. El Evangelio es el mensaje primordial, fundamental de la iglesia. Y cuando una iglesia pierde el Evangelio, si pierde el Evangelio, realmente deja de ser iglesia. Entonces, por esta razón consideraba que era conveniente, que sería buena idea compartir acerca del Evangelio hoy en la mañana. La segunda razón es porque el Evangelio obviamente está ligado con el tema de la semana. El tema de la semana es Jesús, la verdadera satisfacción. Y al hablar acerca de Jesús, la verdadera satisfacción, lo que estamos diciendo es que el ser humano encuentra a la satisfacción verdadera, lo que realmente satisface, solamente en Jesucristo. Que fuimos creados para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para adorarle a Él, para amarle a Él y así encontrar a la satisfacción. También por eso fuimos salvos, si es que hemos sido salvos, para amar a Jesús. Entonces, lógicamente, algo tiene que preceder al llegar a encontrar satisfacción en Jesús. Y es la conversión, es el haber sido salvo. Y la Escritura nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces imagino que probablemente hayan tal vez dos grupos de personas aquí esta mañana. Quizás hayan algunos que no conocen a Dios, que nunca han creído el Evangelio de Jesucristo. Y si tú nunca has entendido y si nunca has creído el Evangelio de Jesucristo, no vas a poder amar a Jesús, no vas a poder encontrar a tu satisfacción en Jesús. Primero tienes que ser convertido, tienes que ser salvo. Y el medio por el cual Dios salva a los pecadores es el Evangelio de Jesucristo, por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo que es recibido por fe, por arrepentimiento y fe. Luego, estoy seguro que hayan creyentes aquí hoy en día, pero fíjense, cuando hablamos acerca de encontrar a nuestra satisfacción en Jesús, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que al conocer a Dios, al estar en relación con Él, esto realmente satisface al alma. Entonces, para poder apreciar esto, tenemos que apreciar el Evangelio de Jesucristo. ¿No? Debemos constantemente estar recordando cuáles son las grandes cosas que Dios ha hecho para nosotros y para los pecadores. Y lo principal que Dios ha hecho para los pecadores se ve en el Evangelio. Lo hizo por medio de Jesucristo. Entonces, si nosotros llegamos a tener satisfacción en Cristo, al meditar en lo grande que Dios ha hecho, siempre y constantemente debemos estar meditando en el Evangelio.
Por eso creo que también nos conviene a nosotros, aún a los que ya hemos creído, meditar y reflexionar en el Evangelio de Jesucristo. Entonces hoy lo que vamos a ver son varias cosas acerca de la condición del ser humano sin Cristo. Y luego brevemente vamos a considerar cómo el Evangelio debe ser recibido. Y vamos a terminar viendo varias cosas que Dios o ya hizo, o que está haciendo actualmente, o que ha prometido hacer en el futuro para aquel que por fe ha sido unido a Cristo. Entonces vamos a empezar con las malas noticias. Y de hecho a algunos no les gustan las malas noticias que vamos a ver, pero déjenme decirles sencillamente el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas o buenas noticias, no tiene sentido alguno si no entendemos a las malas noticias. Las malas noticias que vamos a ver inicialmente son lo que hacen brillar a las buenas noticias. O sea, vemos que las buenas noticias son buenas a la luz de las malas noticias que también encontramos aquí en Colosenses 1 en el Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ver 6 cosas acerca de la condición y la necesidad del hombre sin Cristo. Y verdaderamente son malas noticias, pero hay que entender a estas malas noticias para entender a las buenas noticias. La primera cosa es que aquel que no conoce a Cristo se encuentra en la potestad de las tinieblas. Vemos a esto en el versículo 13. Pablo ahí hablando a los colosenses que actualmente ya eran cristianos, él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Pablo dice que cuando los colosenses no eran cristianos, que ellos eran parte de la potestad de las tinieblas, es decir, que estaban sujetos al poder del diablo, estaban bajo el dominio del diablo, bajo el dominio donde ejercaba jurisdicción Satanás. Quizás 2 versículos del Nuevo Testamento pueden ayudarnos a entender lo que Pablo está diciendo. En Hechos 26, 18, Pablo estaba contando cuando Jesús le dijo que le iba a enviar a predicar el Evangelio a las personas y dijo que le iba a enviar para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces ahí Pablo dijo que estas personas que no conocían a Cristo estaban bajo el poder de Satanás, es decir, estaban bajo la influencia de Satanás. Es decir, que una persona que no conoce a Cristo en cierta manera está sujeto a la influencia de Satanás, hasta cierta medida está guiado por él. Pablo dice lo mismo en Efesios 2:2, cuando habla acerca de cómo eran los efesios cuando no eran creyentes, y él dice que ellos seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces otra vez él dice que ellos fueron guiados por el príncipe de la potestad del aire, en otras palabras, Satanás. Entonces una persona que no conoce a Cristo está bajo el dominio de Satanás. Una segunda cosa es esclavizado por el pecado. Vemos a esto en el versículo 14, implícitamente. Ahí Pablo dice, hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos implícitamente aquí a la idea de que ellos fueron esclavizados por el pecado. ¿Cómo? Lo vemos en la palabra redención. La palabra redención o redimir se refiere al hecho de comprar a alguien de la esclavitud para librarles. No, entonces lo que está diciendo es que cuando ellos no conocían a Cristo, que estaban esclavizados. ¿Pero esclavizados a qué? Bueno, esclavizados al pecado. Jesús en Juan 8:34 dijo lo siguiente,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego Pablo en Efesios 2:3 dijo lo siguiente, otra vez hablando de cuando los efesios no eran creyentes, dijo que ellos andaban en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, cuando alguien no está en Cristo, no puede no pecar. Es esclavo del pecado. No puede no pecar. Y esto es algo muy irónico, porque la mayoría de las personas que tienen un conocimiento, aunque superficial, del cristianismo, ven al cristianismo como alguien que les esclaviciera. No, lo ven como algo que sería un impedimento a su felicidad. Y ellos piensan, oh no, yo nunca podría ser cristiano porque esto limitaría a mi libertad. Yo no quisiera ser esclavo a estas reglas y a estas cosas que no se puede hacer. Y bueno, lo que vimos en la escuela dominical es que en primer lugar esto no es cierto. El pecado realmente no satisface, sino que Dios satisface. Y cualquier regla que encontramos en la Biblia sencillamente es algo para guiarnos a conocer mejor a Dios que verdaderamente satisface. Pero en segundo lugar es irónico que estas personas que piensan que perderían su libertad al llegar a ser cristianos, de hecho actualmente son esclavos. Ellos no podrían dejar de pecar aunque quieran. Cristo dice que el que peca es esclavo del pecado. Pablo enseña implícitamente lo mismo aquí al decir que estas personas fueron redimidos. Bueno, una tercera cosa acerca de aquel que no conoce a Cristo, también vemos implícitamente en el versículo 14 que aquel que no conoce a Cristo necesita el perdón de los pecados. Fíjense ahí, Pablo dice que los colosenses ya recibieron el perdón de los pecados. Esto implica que cuando ellos no eran creyentes, necesitaban el perdón de los pecados. Ahora, cuando hablamos acerca del pecado, debemos entender qué es lo que hace al pecado pecaminoso. Porque yo encuentro que muchas veces nosotros cuando pensamos en el pecado, pensamos solamente en el nivel horizontal. Pensamos en cuanto a los pecados, los unos contra los otros. Pero bíblicamente lo que hace al pecado pecaminoso es que es rebeldía contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Y es cierto que nosotros pecamos los unos contra los otros. Otras personas pecan contra nosotros y es necesario perdonarlos. Nosotros pecamos contra otros y es necesario pedir y recibir perdón. Pero el problema fundamental del ser humano no es que haya pecado contra otro, sino es que haya pecado contra Dios. Y dado a la posición de Dios, esta es una ofensa muy grave. Les doy un ejemplo. Si alguien me atacara a mí o me asaltara a mí, si la policía le capturara a esta persona, seguramente le darían una multa o le llevarían a la cárcel. Pero si esta persona atacara al presidente de los Estados Unidos, probablemente el resto de su vida estaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque es una ofensa contra una persona mayor. De la misma manera, lo que hace al pecado pecaminoso es que es una ofensa contra el Rey del universo. Es rebeldía contra el Creador y el Juez. Entonces, cuando decimos que alguien que no está en Cristo necesita el perdón de sus pecados, nos referimos a la idea de la condenación. Y bíblicamente el término, la palabra condenación es una palabra legal. Tiene que ver con la idea de un juez y la corte. Jesús enseñó esta idea en Juan 3:18. Él dijo, el que en Él, o sea, en Cristo, cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra condenar aquí se refiere a un decreto legal
que Dios como juez mira al ser humano que ha pecado contra Él, que ha estado en rebeldía contra Él, y como juez justo y santo hace una declaración legal que esta persona es culpable y merecedor del castigo. Esta es la condenación. Y fíjense que a lo contrario de lo que la mayoría de las personas piensan, nosotros empezamos ya siendo condenados. Muchos yo he encontrado tienen la idea de que, bueno, básicamente el ser humano empieza neutral. Y si hago bien, pues iré al cielo. Si hago mal, iré al infierno. Pero no es así. Jesús dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. No es cuestión de que empieces en neutral y si tú haces mal te vas a condenar. No. Si no has creído en Cristo, dice Cristo que ya has sido condenado. Dios ya te ha declarado culpable. Entonces aquel que está sin Cristo necesita el perdón de los pecados. Una cuarta cosa, una persona sin Cristo está alejado de Dios. Vemos a esto en versículo 21. Pablo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces Pablo dice que cuando ellos no eran cristianos, que ellos eran extraños. Esto quiere decir que su relación con Dios no estaba bien, que estaba rota, que era necesario la reconciliación, que ellos estaban alienados o separados de Dios. En las palabras de Pablo en Efesios 2:12, él dijo que ellos estaban sin Dios en el mundo. En otras palabras, el ser humano, al ser creado a la imagen de Dios, fue creado para estar en una relación con Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios. Pero no está en esta relación debido a su pecado, ha sido separado o alejado de Dios. Una quinta cosa, lo vemos en el versículo 21, aquel que no conoce a Cristo es un enemigo de Dios. Suena fuerte este lenguaje a nuestros oídos modernos, pero así dice la Escritura. ¿No? Ahí está en versículo 21, dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Entonces, no es como que el ser humano está bajo la condenación de Dios, pero realmente quiera tener una relación de amor con Dios. O sea, sino que lo que la Biblia dice aquí es que el que no tiene a Cristo no quiere tener esta amistad con Dios. Fíjense que dice que es un enemigo en su mente. En otras palabras, aquí no está refiriéndose a la perspectiva de Dios hacia el hombre, sino la perspectiva del hombre hacia Dios, que el hombre es un enemigo de Dios, que es hostil hacia Dios. Y esta alienación no se debe solamente a la ignorancia, no es falta de información, sino rebeldía. O sea, esto es algo que tal vez algunos no captan y piensan, bueno, seguramente, y de hecho yo pensaba así, cuando yo era joven, y yo iba entendiendo al Evangelio con claridad. Inicialmente yo dije a mí mismo, wow, esto es tan emocionante, y seguramente si los demás entendieran el Evangelio, ellos creerían, y solamente les falta entendimiento. Y yo pensé, solamente hay que explicarles el Evangelio, y al toque van a arrepentirse, van a creer, y solamente es cuestión de no entender al Evangelio. Pero la Escritura nos enseña que no es así, que el problema del ser humano no es que solamente falta información acerca de Dios y que si entendiera, que creyera, sino que tiene una disposición de enemistad hacia Dios, tiene una disposición de rebeldía, no quiere amar a Dios. No solamente es cuestión de la mente, sino de la voluntad. El ser humano está activamente en rebeldía contra Dios. Y esto es precisamente lo que Pablo dice en Romanos 1:18, hablando de la humanidad, dice que detiene con injusticia a la verdad. Ahí en Romanos 1 él dice que al mirar a la naturaleza,
que al tener a la conciencia que el ser humano sabe que Dios existe. Y en términos generales tiene un entendimiento acerca de la distinción entre el bien y el mal y deliberadamente escoge el mal. Detiene con injusticia a la verdad. Es lo mismo que Jesús enseñó en Juan 3, 19 y 20. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces Jesús dice que aquel que no está en la luz hace lo malo y aborrece a la luz. No solamente es cuestión de que no sabe que la luz existe y que si solo supiera que existiera la luz, que amaría la luz, sino que sabe que existe la luz y aborrece a la luz. El ser humano sin Cristo es un enemigo de Dios. Bueno, una cosa más acerca del ser humano sin Cristo, lo vemos también en versículo 21, que hace malas obras. Aquí otra vez Pablo recordando a los colosenses acerca de cómo eran, él dice que eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Entonces definitivamente él enseña que ellos actuaban como pecadores, ellos habían cometido pecado. Pero fíjense que yo creo que la mayoría de las personas cuando piensan en este concepto, piensan que el problema principal del ser humano son sus obras, son las cosas que ya ha hecho. Por ejemplo, piensan, bueno, yo estoy culpable delante de Dios y mi problema es las cosas que yo he hecho, que yo he cometido tal pecado y tal pecado y tal pecado. Y ciertamente, esos pecados son ofensivos a Dios. Nosotros hemos cometido malas obras y por nuestras malas obras somos culpables delante de Dios o hemos sido culpables delante de Dios. Pero en realidad el ser humano tiene un problema muchísimo más grave que las malas obras que ha cometido, que es sí mismo. O sea, en otras palabras, ¿por qué es que el hombre es pecador? ¿Es pecador porque peca? ¿O peca porque es pecador? Y la respuesta es que peca porque es pecador. Es decir, el ser humano sin Cristo naturalmente está inclinado hacia el pecado. Es su naturaleza pecar, es un pecador. Entonces, ¿qué hace un pecador? Peca. ¿No? Jesús enseñó esto cuando dijo que un árbol malo no puede dar buen fruto. Puesto que es un árbol malo, da mal fruto. No, el ser humano, el problema del ser humano es que es pecador, tal que no solamente necesita el perdón de sus pecados, sino que necesita que Dios le cambie, ¿no? Que le regenere, que le dé un corazón nuevo, que le transforme. Entonces, brevemente quiero mencionar lo que Dios exige para que seamos salvos, habiendo pensado en las malas noticias. Y entonces a la luz de eso, bueno, yo creo que muchos entienden, ¿no? Las malas noticias y sientan el peso de la condenación. Pero luego cuando piensan en la solución, equivocadamente piensan que tienen que hacer algo que la Biblia no manda. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos exige la Biblia para que seamos salvos? Nos exige reformarnos, nos exige guardar la ley del Antiguo Testamento, nos exige hacer buenas obras para borrar a nuestros pecados. La respuesta es que no, ninguna de estas cosas. Precisamente por haber estado muerto espiritualmente, nosotros no hemos podido hacer nada. Cuando alguien está muerto, no puede hacer nada para salvar a sí mismo. Tal que para que seamos salvos, Dios no nos exige transformarnos o cambiarnos o reformarnos o obedecer a la ley. Dios nos exige creer el Evangelio por fe. Y esto es lo que vemos en este texto. Primero, que el Evangelio es recibido por fe. Lo vemos en los versículos 2, 4 y 6. En el versículo 2, Pablo dice que está escribiendo a los santos y fieles
hermanos, ahí la palabra fiel quiere decir los que creen. Es decir, los colosenses han sido salvos porque han creído. Ellos son los que creen. Se ve también en versículo 4, él dice que ha oído acerca de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Los colosenses, cuando escucharon el evangelio de Epafras, una colega del apóstol Pablo, ellos creyeron el evangelio, respondieron con fe. Y también se ve en versículo 6, dice que el evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjense que había un día fijo cuando ellos oyeron y conocieron a la gracia de Dios. Yo me refería a eso al principio, vuelvo a decirlo. Lógicamente, antes que tú puedas disfrutar a Jesús, tú tienes que ser convertido, tienes que ser salvo. Y Dios salva a las personas cuando escuchan al Evangelio y cuando responden con fe. Esto es lo que pasó en la vida de los colosenses, seguramente es lo que ha pasado en las vidas de muchos aquí, pero capaz que no haya pasado en las vidas de todos. Si no has confiado en Jesucristo para el perdón de los pecados, no debes pensar que eres salvo sencillamente por llegar a la iglesia. Cada uno tiene que arrepentirse y creer en Cristo personalmente para que sea salvo. Y cuando lo hace, Dios convierte a una persona. Quiero leerles brevemente lo que yo creo es la mejor definición bíblica de la fe. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Creo que la mejor descripción se encuentra en Romanos 4, 20 y 21. Hablando de Abraham, dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, Dios anteriormente había hecho promesas a Abraham. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí está la definición de la fe. En el Evangelio, Dios nos confronta con una promesa. Todo aquel que se arrepienta y confía en Cristo será salvo. Entonces la fe que salva no es un salto hacia la oscuridad, como dijo el filósofo danés Kierkegaard. No es como que estamos diciendo, bueno, yo no tengo ninguna buena razón de creer que esto sea cierto, pero lo voy a creer. No, es una respuesta a la revelación de Dios. Dios se ha revelado a nosotros en el Evangelio y nos confronta y nos llama a responder diciendo, wow, Él me hace esta promesa, yo estoy convencido que Él es poderoso para hacer lo que dice, para salvarme de mi pecado por medio de Cristo. Esta es la fe que salva. Y solamente debo mencionar brevemente que hay en versículo 23, vemos que la fe que salva también persevera. Fíjense en el versículo 23, Pablo hablando de eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo advierte a los colosenses que habían profesado creer en Cristo, y Él les dice, mira, ustedes ya han sido salvos si en verdad han creído, pero si en verdad han creído, van a seguir creyendo. No, Él dice que son salvos si, o sea, es condicional, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y aquel que dice haber creído, que deja de creer, no que haya perdido su salvación, sino demuestra que sinceramente nunca ha creído. Vemos esta idea en 1 Juan 2:19. Juan, hablando acerca de personas que eran parte de la iglesia, que luego salieron, dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, no eran cristianos de verdad. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces la fe que salva también persevera. Pero antes que estemos dados a la desesperación,
Felizmente Dios mismo promete en Filipenses 1:6, entre otros lugares, que aquel que salva, Dios mismo guarda. Dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionaría. Así que si tú de veras estás en Cristo, por un lado tienes que seguir creyendo. Por otro lado, si has creído de verdad, Dios mismo va a asegurar que sigas creyendo. Bueno, de aquí quiero pasar a las buenas noticias. Y quiero que veamos varias cosas que Dios ya ha hecho, o lo que Dios actualmente hace, o de lo que Dios hará para los que crean en Cristo. Y espero que el bosquejo no sea abrumador para ustedes. Sé que hay 10 cosas ahí, pero vamos a verlos rápidos, así que no se preocupen. Bueno, el primero es que Dios produce un cambio en ellos. Vemos esto en versículo 6, donde Pablo dice que el Evangelio ha llegado a ellos y que lleva fruto y que crece. Yo creo que por el fruto Él está refiriéndose a la santificación. Es decir, está refiriéndose a un cambio en la vida de una persona. Y fíjense que algo que vemos aquí, que vemos en todo el Nuevo Testamento, es la enseñanza que en aquel que Dios de veras salva, Dios produce un cambio. Esta enseñanza iría en contra de una enseñanza muy popular hoy en día que se llama la doctrina del cristiano carnal. O sea, algunos enseñan que uno puede ser salvo, puede haber confiado en Cristo y haber sido salvo y realmente nunca ver ningún cambio en su vida. Y realmente no ver ningún deseo para las cosas de Dios, pero decir, bueno, ya soy salvo porque ya creí. Aquí el texto nos dice que Dios produce un cambio en la vida de aquel que ha confiado en Cristo. El Evangelio lleva fruto. Las buenas noticias del Evangelio son que Dios no solamente nos salva de la culpa de nuestro pecado, sino también del poder de nuestro pecado. Hay un himno por Wesley en español, o si tuviera lenguas mil, que en inglés dice, He breaks the power of canceled sin, que Él rompe el poder del pecado cancelado. En otras palabras, Dios no solamente nos salva de la culpa del pecado, sino cuando salva a una persona, le salva del poder del pecado y produce un cambio en esta persona. Una segunda cosa, lo vemos en el versículo 5 también, les da la esperanza de la vida eterna. Ahí Pablo, hablando de esta salvación, dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En otras palabras, estaba refiriéndose a la esperanza de la vida eterna. También tocamos a este tema en la escuela dominical. La verdadera esperanza del cristiano no es una vida suave aquí. No tenemos ninguna promesa de que todo nos va a ir bien aquí en esta vida y de que Dios nos va a proteger de toda aflicción, sino la esperanza verdadera que Dios promete al cristiano es la esperanza de la vida eterna, que después de la muerte vamos a estar con Dios por la eternidad disfrutando de su presencia. Bueno, una tercera cosa que esta es una de las cosas que Dios ya hizo para aquel que está en Cristo. Lo vemos en el versículo 12, que Dios les ha hecho aptos para participar de una herencia. En el versículo 12 dice que Pablo, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí Pablo estaba con este lenguaje de la herencia, estaba usando el lenguaje del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida fue llamada su herencia, y cada quien iba a recibir su herencia. Y lo hermoso del Evangelio que vemos aquí, que Pablo estaba escribiendo a personas que mayormente eran gentiles, que según Efesios 2:12, en otro tiempo estaban ajenos
a los pactos de la promesa, y según Efesios 2:13, ellos estaban lejos de Dios, sino que en las palabras de Efesios 2:19, ellos ya no eran extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero fíjense, lo hermoso que vemos aquí es que Dios es el que les hizo aptos para recibir a esta herencia. Y aquí es donde vemos el corazón del Evangelio de Jesucristo y vemos a la distinción entre el Evangelio verdadero y cualquier otra religión falsa. Fíjense que cada religión falsa básicamente predica el mismo mensaje. De alguna manera u otra, tú tienes que cambiar a ti mismo. Tú tienes que reformar a ti mismo, tienes que hacer a ti mismo apto para que seas aceptado por Dios. Y el mensaje del cristianismo es que Dios, para aquel que está unido a Cristo por fe, Dios mismo le hace apto. Le hace apto por regalarle la justicia de Cristo que nos es dado y nosotros lo recibimos por fe. No por reformarnos, no por cambiarnos, sino por fe. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Dios hace aptos a los que creen en Cristo y no nos exige hacernos a nosotros mismos aptos. Bueno, una cuarta cosa, Dios les ha trasladado al reino de su Hijo. Vemos a esto en el versículo 13. Entonces, fíjense que Dios no solamente rescata al pecador del dominio de Satanás, sino que le traslada al reino de su Hijo. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando Dios salvó a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, no les dejó perpetuamente en el desierto. Les salvó de Egipto para llevarles a la tierra prometida, para que vivieran para Él allá. De la misma manera, Dios no nos salva, no nos saca del dominio de Satanás sencillamente para que seamos libres y para que no estemos sujetos a nadie y para que vivamos como queramos, sino que nos salva para trasladarnos al reino de su Hijo. En otras palabras, tú y yo, ninguno de nosotros vamos a ser libres y ser nuestro propio Dios y nuestro propio gobernador. O estás parte del dominio de Satanás, bajo la esclavitud de él, o has sido trasladado al reino de Jesús. Pero de una u otra manera vas a servir a alguien. Y si estás en Cristo, Dios te salvó para que Cristo fuere tu rey. El propósito de la vida cristiana es servir a Cristo, no a ti mismo. Dios no nos salva para dejarnos así libres sin estar bajo un rey. Otra cosa, les ha redimido de la esclavitud del pecado. Lo vemos ahí en el versículo 14. Ya hablé acerca de eso, tal vez vale la pena aquí sencillamente aclarar que aunque el que no es creyente no puede no pecar, es esclavo del pecado. Que ser cristiano no es ser perfecto, jamás. Por ejemplo, en Hebreos 12:4, el autor de Hebreos habla acerca de la lucha contra el pecado. En 1 Juan 1:8, Juan, que estaba hablando con los creyentes, dijo que si alguien dice no tener pecado, miente y engaña a sí mismo. Entonces, de ninguna manera ser cristiano es ser completamente libre de pecado. No es nunca pecar, pero es ser libre de la esclavitud del pecado. Antes, cuando no éramos cristianos, no podíamos no pecar. Ahora Dios nos ha librado de esta esclavitud y en Cristo tenemos la opción y la ayuda de Dios para no tener que pecar. Entonces, en general, el estilo de vida de un cristiano no debe ser caracterizado por el pecado, porque ha sido liberado del poder del pecado. Una cosa más, Dios nos ha perdonado la culpa de nuestros pecados. Vemos a esto ahí en el versículo 14, dice que ellos recibieron el perdón de los pecados. Aquí otra vez está hablando acerca de la culpa legal que nosotros teníamos delante de Dios. Dios, para ser un Dios justo, un juez justo, tenía que juzgar el pecado.
Dios no pudo habernos salvado sin la muerte de Cristo. Si Dios nos salvara sin la muerte de Cristo, diciendo, bueno, yo sé que ustedes han pecado, pero vamos a ignorar esto, Él hubiera dejado de ser justo, ¿no? Entonces Dios dio a Cristo para que en las palabras de Romanos 3, Él pudiera ser el justo y el que justifica, Él que es de la fe de Jesús. Entonces, por medio de la muerte de Jesús, Dios concede la justificación, que es exactamente lo opuesto de la condenación. Vimos que aquel que no tiene a Cristo ha sido condenado. Dios le ha declarado culpable y merecedor del castigo. Aquel que confía en Cristo, Dios le justifica, le declara libre de culpa y le nombra hijo suyo y le promete la esperanza de la vida eterna. Otra cosa, en versículo 21 vemos que Dios quita su hostilidad. Fíjense ahí, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra... Disculpe, lo perdí. Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces fíjense que Él dice que en otro tiempo ellos eran enemigos, pero ya no lo son, sino que Dios les ha quitado esta hostilidad. Es decir, a eso me refería antes, cuando Dios salva a alguien, le transforma, le da un nuevo corazón, le da nuevos deseos. Por ejemplo, en Filipenses 2:13 dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando alguien no es creyente, es enemigo de Dios, no quiere servir a Dios, considera que los mandamientos de Dios son pesados y gravosos y cosas que serían obstáculos que le impidiera poder realmente encontrar a la felicidad. Pero cuando Dios salva a alguien, le quita esta hostilidad, tal que ve a Dios como alguien que ama y ve a la palabra de Dios como algo que ama, que le va a guiar a conocer mejor a Dios y a encontrar a la satisfacción. También Dios les ha reconciliado por medio de la muerte de Jesús, versículos 21 y 22, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, aunque el ser humano fue creado para estar en relación con Dios, para amar a Dios, y en su pecado no quería eso, para aquel que está en Cristo, esta relación ha sido restaurada. Esta persona ha sido reconciliado a Dios por medio de la muerte de Jesús, siendo posible por medio de la muerte de Jesús. Y finalmente, vemos que Dios presenta a sí mismo a estas personas santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Rápidamente, la palabra santo quiere decir consagrado, o separado, o dedicado a Dios. La palabra sin mancha se refiere a la idea del estado legal de uno, que uno no es culpable, que no tiene nada en contra de sí. Y la palabra irreprensible quiere decir sin poder ser acusados. Entonces aquí una vez más vemos a la hermosura del Evangelio de Jesucristo, porque fíjense quién hace esto. Fíjense que no dice que los colosenses presentaron a sí mismo a Dios sin mancha, santos e irreprensibles delante de Dios, sino que dice que Dios lo hizo. Dios, al que está en Cristo, le presenta santo, sin mancha e irreprensible a sí mismo. Dios no nos manda, límpiate, quita esta mancha, cámbiate. Si nos mandara a hacer esto, no podríamos. Porque cuando no estábamos en Cristo, estábamos muertos espiritualmente sin poder cambiarnos. Nunca pudiéramos haber quitado esta mancha. La única manera que fuera posible fue por medio de la muerte de Jesús.
Y las buenas noticias del Evangelio son que Dios mismo hace estas cosas para nosotros, para presentarnos a sí mismo. Ciertamente nuestro pecado fue un obstáculo para conocer a Dios, pero Dios, por medio de Cristo, quita este obstáculo y nos regala la justicia perfecta de Cristo para entonces poder presentarnos a sí mismo. Pero la clave es que uno se arrepienta y confía en Cristo. Si tú no has hecho esto, si no estás confiando actualmente en Cristo, lo que acabo de decir no te describe a ti, sino que la primera parte de lo que vimos te describe a ti. Todavía eres esclavo del pecado, todavía estás bajo la condenación de Dios. Y lo que Dios te llama a hacer es arrepentirte y confiar en Cristo. Y si sales solamente habiendo oído una cosa, espero que recuerdas que el mensaje de la Biblia no es cámbiate, no es mejórate, no es refórmate, sino es todo lo contrario. Tú no puedes cambiar a ti mismo. Tú no puedes reformar a ti mismo lo suficiente para que Dios te aceptara. El mensaje de la Biblia es arrepiéntate y confía en Cristo. Cristo murió en lugar de los pecadores. Cristo sufrió la ira de Dios que tus pecados merecían. Y Dios te llama a confiar no en ti mismo, sino en Cristo. Y luego si estás aquí y tú eres creyente, como dije al principio, esta semana estamos considerando la satisfacción en Jesús. Y mayormente una de las maneras principales que podemos encontrar a esta satisfacción es al meditar en lo grande que Dios ha hecho para nosotros por medio de Cristo, que es el Evangelio. Así que espero que reflexiones y medites en lo grave que fue tu situación sin Cristo y que gloríes y regocijas en lo grande que Dios ha hecho para ti por medio de Cristo. Oremos. Señor, gracias por estas buenas noticias. Señor, ayúdanos a diariamente recordar lo grande que tú has hecho para nosotros por medio de Cristo. Y Señor, si es que hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que hagas tu obra en su corazón, que regeneres a su corazón, que le des vida para que pueda ver a Cristo tal como es y apreciar a su grandeza y su majestad y su gloria y para amarle. Señor, te pido también que bendigas a nuestra semana aquí. Te pido que Cristo sea exaltado y glorificado y apreciado y amado como Él es digno, como Él merece. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.